Varios temas en la agenda de cara a lo que se viene, ¿no? El inicio del mes de marzo, el inicio además del tercer año del gobierno del presidente Boric, que ha fijado consejo de gabinete para este viernes. En medio, la crisis de seguridad, está el caso del secuestro del militar venezolano con refugio político en Chile. Todos temas que vamos a tratar con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, que ya está con nosotros en el estudio del Diario de Cooperativa aquí en el barrio Yungay. Ministro, bienvenido, buen día. Muy buen día. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Ministro, imposible no partir con este caso de un niño de 13 años muerto en la Florida anoche, cuando dispararon contra su casa. Serían 8 niños con él los muertos solo en los 2 meses que llevamos de este año. Fueron 38 menores de edad muertos en 2023. Los padres de muchos de ellos llegaron la semana pasada hasta la Plaza de la Constitución pidiendo justicia, reclamando falta de acompañamiento y de apoyo del Estado. Bueno, ¿en qué se traduce eso? Tengo una situación bien compleja. La Defensoría de la Niñez ya ha hecho la advertencia. Esto es un tema que de hecho está preocupando a las organizaciones de derechos humanos en Chile, que son las víctimas, en el caso de niñas y adolescentes, que son víctimas de muertes producto de la comisión de delitos, cualquiera sea la característica de ello. Y entre otras cosas, deja en evidencia la vulnerabilidad en la cual se encuentran ellos y la atención fundamental a la cual el Estado y sus instituciones deben tener. La situación es grave, en nuestra opinión, es grave por el tipo de víctima y es grave en los contextos en los cuales ellas están ocurriendo. Una cosa es el hecho concreto, ¿no? El asesinato. Y otra cosa es lo que los padres reclaman, que es falta de acompañamiento, de asistencia, falta de justicia finalmente. En los casos de los padres han estado la semana pasada, o esta semana, cuando ellos hicieron parte de su movilización, ellos están siendo albergados por 2 programas de víctimas fundamentalmente. Uno, el programa de víctimas de la Subsecretaría del Interior, que es un programa de apoyo psicosocial. Y el segundo es el programa de víctimas de la Corporación de Asistencia Judicial, que es el que está vinculado a las acciones judiciales. De hecho, varios de los padres han estado accediendo a algunas de esas prestaciones. Sin embargo, por las características de este tipo de delitos y de las víctimas, la atención es distinta a aquella que uno puede proveer a cualquier otra víctima, ¿no? La pérdida de un hijo en condiciones de estas características va a ser de las cosas más desgarradoras que hay, y por eso obliga al Estado, lamentablemente el número de casos que tenemos, a tener un foco distinto a la atención de la víctima. Es algo que, a propósito de esto, hemos conversado con el subsecretario Vergara, quien está trabajando con su subsecretaría para un programa más específico de atención respecto precisamente en el caso de los padres. Víctimas inocentes, además de la crisis. No, es una tragedia, y por eso los casos, en el caso de niños y niñas que son víctimas, prácticamente toda la documentación en derechos humanos, producto de temas de seguridad, los está tratando en Chile y en otras partes del mundo de modo separado, porque es un indicador muy, muy negativo. Ya. Ministro, está sobre la mesa el secuestro del militar venezolano que tenía refugio político en Chile, o que tiene refugio político en Chile, Ronald Ojeda. Vamos a ir a la eventual implicancia política, pero ya hay querella de parte del Ejecutivo. Sí. ¿Apunta a un delito de secuestro? ¿A qué apunta en particular? El Ministerio del Interior se querelló como es un delito de alta connotación pública, con los antecedentes que tenía el Ministerio del Interior en ese momento. Recuerden que la investigación está decretada reservada para todos los efectos, lo cual tiene una limitación desde el punto de vista de qué tipo de información se puede divulgar. Sin embargo, el rapto lo vimos todo, porque hay más. Sí, no, está bien, pero el secuestro es un hecho público y notorio, el parte policial, los antecedentes, la investigación que se está desarrollando. Recuerden que los delitos de estas características el Ministerio del Interior se suele querellar, pero este es un delito que tiene una connotación muy particular, ¿no? Entonces ya no están todas las hipótesis abiertas como se planteaba en la moneda los últimos días. Todas las hipótesis abiertas. Porque ya se habla de secuestro directamente, lo hizo ayer la ministra del Interior, lo sabe usted, aunque el subsecretario ha hablado de presunto delito, así como más general. Sí, bueno, pero estamos en presencia de un secuestro, que es la razón que justifica la querella. Otra cosa distinta es cuáles son las hipótesis o el móvil que está vinculado a ese secuestro. Ya, lo curioso es que aquí aparentemente hay un grupo, bueno, no aparentemente, totalmente organizado, digamos, con conocimiento de dónde llegaban, a quién iban a capturar, con porte de armas, todo eso se va a perseguir.
Todo, completamente. Ya. Además de la acción legal, se está solicitando un equipo especial de la PDI para llevar adelante la indagatoria 24/7, se ha dicho. ¿Eso en coordinación con la Fiscalía? A ver, recuerden, y para todos quienes nos escuchan, que la investigación es privativa y excluyente del Ministerio Público. Pero la solicitud se ha hecho formalmente al director de la Policía se le ha Civil. hecho al director para que disponga de un equipo de dedicación exclusiva y de 24/7 para esta investigación. ¿Cuál es el fin de la reunión de esta tarde, ministro, en la que usted va a participar ahí en La Moneda con los ministros de Interior y Defensa, con los presidentes de partidos de la derecha, a petición de ellos? Sí. ¿Se les va a entregar más información de la que se ha entregado públicamente? Lo que pasa es que lamentablemente nosotros, yo creo que es explicarle el contexto, en todo caso es una reunión que dirigirá la ministra del Interior, es tratar de absolver la mayor cantidad de dudas que ellos puedan tener e información respecto a la cual nosotros podamos transmitir, porque este es un tema que es bien delicado. La ley establece que las investigaciones en este caso son secretas, pero adicionalmente acá hay una declaración de secreto por parte del fiscal. Eso tiene una restricción para todos nosotros, y es que estamos imposibilitados, cualquier sea el tipo de conocimiento que hemos tenido, de transmitir esa información, pero además de eso tampoco el Ministerio Público está obligado a entregar información al gobierno y al Ministerio del Interior o a ninguna de las autoridades que puedan estar asociados por precisamente ese deber de reserva. Sin embargo, ayer la ministra ya esbozaba que hay avances significativos en la investigación. Sí, claro, algunas cosas que sabe el gobierno al menos. Algunas cosas uno que podrá aclarar. Y la otra es tratar también de... Perdón, pero eso se lo ha informado la Fiscalía a ustedes. La ministra del Interior es lo que ha señalado, sí. Pero el detalle de cuáles son las medidas, cuáles las acciones investigativas, la forma donde están dadas, los móviles probables, forman parte de la investigación del Ministerio Público. Y yo creo que lo importante de la reunión de hoy es dar cuenta también de alinear posiciones, ¿no? Yo creo que la oposición tiene una legítima inquietud. Es conveniente aclarar esa inquietud. También es conveniente tener claro cuáles son los límites legales que tenemos nosotros y que tienen ellos. Que tenemos todos quienes ejercemos un cargo de responsabilidad pública en un delito de estas características. En los casos de secuestro en particular, la principal preocupación es la víctima y su familia, siempre. Y donde las horas siempre son clave. Ahora, aquí hay una implicancia política, o podría eventualmente haber incluso una implicancia política y diplomática con otro país de la región. Sin embargo, un régimen dictatorial, sin ambague. Se ha cuestionado la firma incluso del famoso convenio de colaboración policial del subsecretario Monsalve de visita en Caracas en su momento, aunque en un minuto se celebró. Hoy día se cuestiona. ¿Debería haber pasado por el Congreso eso, como algunos pretenden preguntarle a la Contraloría? A ver, yo creo que las policías tienen una gran cantidad de convenios de colaboración policial con distintos países y particularmente los países de la región. ¿Pero eso lo firman las policías o los gobiernos? En general, regularmente este es un convenio que está vinculado a las policías. La Fiscalía también tiene convenios de colaboración porque una cantidad importante de los delitos que hoy día se ocasionan en el país requieren de información transnacional. ¿Independiente de la naturaleza de los gobiernos de esos países? Es que hay un tema que es relevante. No son tratados internacionales vinculados a la voluntad del Estado, son mecanismos de colaboración para la indagación de delitos. Yo creo que si fuera por eso hay una cantidad de otros acuerdos de colaboración policial que verdad, como que no le hubiésemos puesto atención, o aquellos que tiene suscrito el Ministerio Público. Mire, dado la tragedia de movilidad humana en América Latina, en el caso de Chile, la cantidad de delitos que hoy día tenemos, el número, y quiero en esto ser bien cuidadoso, pero el número de delitos cometidos por personas de nacionalidad extranjera ha aumentado significativamente. El conocer los antecedentes penales de esas personas es muy relevante. Parte importante de los temas de organizaciones criminales transnacionales tiene que ver con obtener información que se encuentra fuera de las fronteras del país. Entonces usted comprenderá, y usted bien lo dijo, cuando el subsecretario Monsalve preparó ese viaje, la oposición lo celebró. Sí. Y todo el mundo tenía perfectamente claro de lo que estábamos hablando. Ahora, vincular ese acuerdo de cooperación policial que es relevante para el país para efecto de obtener información respecto de las personas que son detenidas o que son juzgadas en el país respecto a sus antecedentes penales, y vincularlo a este delito, me parece que hay un trecho muy grande y creo que no contribuye mucho al fondo en que todos debiéramos tener, que es aclarar lo más pronto posible este delito. ¿Pero hay aprovechamiento político ahí de la oposición? Yo creo, mire, que puede haber una oportunidad. Mire,
Siempre, pero uno tiene que vencer las tentaciones en este tipo de casos, ¿no? El día cuando ocurrió el secuestro, desde la mañana, las comunicaciones que el gobierno tuvo con miembros de la oposición fueron muy fluidas. Yo no sé si, para que lo sepan también quienes nos escuchan, uno de los temas relevantes de los delitos de secuestro es la cantidad de tiempo que esa información se mantiene bajo reserva. Por razones obvias, ¿no? Y esto es una solicitud expresa al Ministerio Público en todas esas investigaciones. Entonces, se comunicó tempranamente con distintos miembros de la oposición, particularmente que tienen responsabilidades en el Congreso. Y esas informaciones fueron bien fluidas. De hecho, el propio senador Chaguán lo reconoció tempranamente. Entonces, claro, siempre la tentación está por parte de quien ejerce oposición. No estoy hablando de esta oposición en particular. Pero respecto a esta situación, yo creo que el principal foco es la protección de la víctima y sus familiares. Quiero recordar que los padres el exteniente Ojeda están fuera de Chile. Y yo creo que hay que tratar de también ser cuidadoso con la familia y en segundo con la aclaración de este delito. ¿Pero ha habido aprovechamiento político desde que se conoció el secuestro? Yo no lo calificaría de tal. Lo que sí me parece es que hay algunas... sobre todo los quienes ejercemos cargo de responsabilidad pública, hay veces que tenemos que medir no la crítica, sino que probablemente el tipo de tono, entre otras por las connotaciones que tiene. Yo creo que en esto no hay que perder de perspectiva de que hay una víctima de delito y una familia, y hay que cuidar con transformar eso como parte de una herramienta política. Ministro, ¿habrá sesión secreta en el Congreso como están pidiendo diputados? De hecho, ya tiene fecha y hora, el lunes 4 de marzo a las 3 de la tarde. No lo sé, pero si lo fuera, creo que los diputados y las diputadas, yo creo que conocen bien las reglas, saben que en esa comisión investigadora o en esa sesión secreta no se puede entregar información. De hecho, la ley explícitamente no solo declara secreta la investigación como está ahora, sino que la propia ley del Congreso, si bien autoriza entregar información secreta reservada, hay una hipótesis en que impide entregar esa información secreta reservada, y es el caso de investigaciones en curso cuya información de entregarse podría afectar el éxito de la investigación. Lo cambio de tema, ministro. ¿Hacen daño al sistema judicial decisiones como la del juez Urrutia, no solo ahora con la autorización esta a reos peligrosos, a que tuvieran videollamadas con sus familias, sino también cuando rechazó la prisión preventiva y la cambió por arresto domiciliario para 13 integrantes de la primera línea? Mire, en este tema nosotros tenemos una diferencia que además hemos llevado a tribunales, Gendarmería en concreto, con una decisión jurisdiccional. Y yo creo conveniente, y eso yo lo he aprendido desde mucho antes de ser ministro, que uno litiga contra decisiones jurisdiccionales, no contra personas. Esa decisión jurisdiccional a nosotros nos parece que adolece de defectos jurídicos, que compromete la seguridad del establecimiento de máxima seguridad, que no cumple con las reglas penitenciarias internas para efectos de las visitas y el medio de comunicación, sobre todo porque máxima seguridad tiene mucha relevancia a quien tiene al otro lado la comunicación, y por lo tanto eso ha llevado a Gendarmería a hacer esa impugnación y al gobierno a insistir en la importancia de revertir esa decisión. A respaldar a Gendarmería. Y esas críticas del gobierno, que usted dice son a decisiones y no a personas, ¿no han complicado la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? No, porque si fuera por eso, mire, los jueces toman todos los días decisiones complejas y delicadas, en las cuales uno puede estar a favor o en contra. Pero en un Estado de Derecho uno entiende que el Poder Judicial es un órgano independiente, que cuando uno está satisfecho con alguna de sus decisiones, en el ámbito jurídico lo que corresponde es la impugnación, que es lo que ha hecho acá. Porque de lo contrario lo que uno puede hacer es algo que es muy peligroso, y es transformar decisiones institucionales en decisiones personales. Nosotros objetamos decisiones jurisdiccionales, no conductas de un juez en particular. Sin embargo, ahí parece ser una conducta reiterada de este juez, en función de sus creencias o ideologías políticas. Y este juez sigue impartiendo justicia, pero parece que es justicia para su lado nomás. Y eso es lo que ha generado tanto ruido. Es cosa de leer sus publicaciones en redes sociales y otras cosas, digamos. No hay ningún misterio de los problemas que puede generar el juez Urrutia en el Poder Judicial, y sigue ahí. No hay posibilidad de sanciones, no hay posibilidad, porque insisto, esta persona sigue impartiendo justicia, se supone. Ahora, pero eso se tendría que basar en el derecho, ¿no? Sí, y eso es lo primero. Uno es leal a la Constitución y a la ley,
Y eso es lo que tiene que aplicar con indiferencia a las convicciones personales que cada uno de nosotros pueda tener, o el que ejerza la jurisdicción. Por eso, quien es juez es tan importante. Las decisiones sobre ese tipo de medidas, que están más en el orden disciplinario, es responsabilidad del Poder Judicial, y el Ejecutivo lo que no va a hacer es entrar en una disputa personal con un juez, entre otras cosas, porque hoy día lo más urgente para nosotros es revertir una decisión que en nuestra opinión pone en riesgo el establecimiento de máxima seguridad. Y hay un tema de señales también, en medio de la crisis de seguridad, estar dándole beneficio a reos de alta peligrosidad. Y por lo mismo es responsabilidad del Ejecutivo hacer objetar decididamente esas resoluciones judiciales. Ministro Luis Cordero viaja este fin de semana a Ginebra a dar examen, así se dice exactamente, a dar examen ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuál es el tema más complejo a presentar o a responder? ¿El de las violaciones de los derechos humanos durante el estallido? Hay varios temas. Chile, este es el examen, el primer examen que da luego de 10 años. El último examen lo dio el 2014 por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Hay exámenes que ha dado en algunos tratados específicos, en el caso de niñez, derechos de la mujer, pero esto es después de 10 años. Perdón, y ese examen, porque no solo usted expone, sino que le van a hacer preguntas. Sí, es un examen que además yo presido la delegación, pero va al Estado de Chile, va un representante del Poder Judicial, un representante del Congreso Nacional, representantes de algunos ministerios, y es un examen donde el Estado expone brevemente, y lo demás son 2 días de preguntas y respuestas, que no son genéricas, son particulares, y además no solo la opinión que tiene el comité, sino que además organizaciones de la sociedad civil también tienen reuniones previamente, que son reservadas, ellos hacen sus comunicaciones, respecto de las cuales el Estado también tiene que responder, dado que se le van a formular preguntas. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, organizaciones de la sociedad civil, hay alrededor de 40 informes con observaciones al Estado. Así que son 2 días de mucho trabajo. En donde usted tiene que responder a esa observación. Así es. Hay un día de trabajo previo y luego quedan 2 días adicionales donde lo que no se puede responder en esa audiencia, hay entre 24 y 48 horas para responder por escrito. Es una especie entre examen de grado y un alegato ante una corte. Bueno, 2 días intensos. Y a propósito, ¿cómo se le explica a través de esta instancia a la comunidad internacional que el gobierno de izquierda de Gabriel Boric mantenga en su puesto al jefe de la policía, que va a ser formalizado por el Poder Judicial o por la Fiscalía, en este caso, por el Ministerio Público, por eventuales violaciones de los derechos humanos y una responsabilidad de mando ahí? Es difícil, ¿no? Bueno, lo que tenemos hasta ahora es una audiencia para ese fin. Y como este es un tema que yo tengo que ser cuidadoso, porque aunque usted me lo está haciendo por una eventual pregunta en el extranjero, tiene una incidencia local. El Ejecutivo ha sido claro sobre este punto, en términos de que ese es un hecho que va a ocurrir tiene fecha para las próximas semanas. En donde seguramente vamos a revivir todo lo del estallido social, episodio por episodio. Y respecto del cual nosotros creemos que hay decisiones personales o institucionales que es necesario abordar. Pero el presidente es un asunto que evaluará en el momento próximo. Decisiones personales de Yáñez, dice usted. Eventualmente sí. Va a tener que informar también ahí de avances en el Plan Nacional de Búsqueda que se presentó a mediados del año pasado, en torno al 11 de septiembre. Se ha conocido poco aquí de ese avance. ¿Ha habido concretamente, ministro? Hemos estado avanzando bastante, algunas cuestiones orgánicas como el comité de seguimiento, el tema de tecnología para el tratamiento de inteligencia artificial. Y ya de los meses de marzo hasta junio hay hitos informados que están vinculados al listado único de víctimas, a sitios prioritarios, y además de eso nosotros hemos sostenido las reuniones regulares con los jueces de dedicación exclusiva. Este año es un año de instalación del plan en términos de su capacidad, y yo me sigo entre medio a veces de tanta cosa que tenemos, ¿no? Me sigo sorprendiendo para bien del compromiso que sobre el plan y frente al plan existen por parte de todas las orientaciones y organizaciones políticas que tienen representación en el Congreso. Yo creo que ese es un activo que nosotros no debiéramos perder en este tema. Ministro Luis Cordero, gracias por estar acá. A las 5 y algo en La Moneda, 5:30. Con la oposición. Sí. Por el caso del secuestro de Ronald Ojeda acá en Santiago. Sí, así que esperemos que sea una buena conversación.
Gracias. Muchas gracias por estar Buen con día, nosotros. muchas gracias. Buen día. Buenos días. Todos los días, todas las voces y miradas. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día.